más cerca del terreno. En el minuto final. Deportes en compañía. 3:32 minutos, seguimos en compañía. Usted se puede comunicar con nosotros, como sabe, a través de las redes sociales, @encompañía_radio con N, tanto en Twitter como en Instagram. La próxima semana, faltan unos muy pocos días, estará empezando en nuestro país esa temporada de béisbol tan tradicional que atravesamos normalmente de octubre a enero, tal vez un poquito entrado febrero, y nosotros quisimos analizar el béisbol como un negocio, primeramente el día de hoy, y es por eso que hemos contactado al politólogo y consultor político empresarial, además profesor del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia, Jesús Castillo Molleda, que está en línea telefónica. Señor Castillo, buenas tardes, bienvenido en compañía. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se siente por el estado de Aragua? Bueno, por acá todos bien, preparándonos para la temporada de béisbol. ¿Usted cómo está? Yo estoy muy bien, gracias a Dios, todo excelente. También preparados para la misma temporada. Así es, creo que es algo para lo que nos preparamos todos los venezolanos. Y usted escribió para Panorama hace tal vez un par de años un artículo bastante interesante que se titula El béisbol como negocio en Venezuela, partiendo de un estudio que se realizó con respecto a esto. Introdúzcanos un poco en el tema para posteriormente analizarlo, ¿no? Sí, nosotros nos interesamos en estudiar el tema deportivo de los equipos venezolanos debido porque sus directivas permanentemente manifestaban que administrar un equipo de béisbol, mantener un estadio, mantener la fanaticada, hacer todos los estudios que tienen que ver con el tipo de entrada que hay que vender, los costos de entrada, ya era prácticamente para ellos un peso. O sea, que el béisbol se estaban convirtiendo en pérdidas y que ellos tienen que utilizar otras empresas familiares o asociadas para poder mantener a los equipos de béisbol en Venezuela. Nos llamaba mucho la atención esas declaraciones, porque tampoco ningún presidente de equipo, ningún dueño de equipo, ningún directivo de equipo en Venezuela vendía su equipo. Entonces uno se preguntaba si el béisbol estaba dando pérdidas porque nadie vende los equipos de béisbol. ¿Ok? Porque un negocio que esté mal administrado o un negocio que esté dando pérdidas, lo más normal que uno lo pueda negociar o vender, ¿no? Para recuperar la inversión. Así es. Entonces eso nos obligó a buscar unos expertos deportivos y hicimos un instrumento de investigación y a 7 equipos de béisbol venezolanos le hicimos un trabajo de investigación de campo para determinar un poco cuáles eran las carencias que puedan tener los equipos desde el punto de vista de la gerencia deportiva y desde el punto de vista de la gerencia de operaciones de los equipos de béisbol en Venezuela. Nos sorprendió mucho las respuestas, pero también nos sorprendió muchísimo las fuentes de ingresos que tiene un equipo de béisbol, y eso por supuesto nos aclaró en el estudio que en Venezuela un equipo de béisbol y el béisbol es un gran negocio, y por eso que entendimos que los presidentes y dueños de equipos, su junta directiva no venden los equipos, porque al final de temporada los equipos siguen siendo muy rentables en el país. ¿De qué tipo de ingresos y qué tanta rentabilidad estamos hablando? Ok, tenemos, los equipos de béisbol tienen varias fuentes de ingresos. La primera y la más atractiva es que hasta la temporada 2016-2017 lograron tener dólares preferenciales del gobierno nacional. O sea, que les entra dinero con pagos directamente a las cotizaciones que tiene el gobierno nacional, y eso por supuesto es muy rentable para el pago de importados y por supuesto para todo lo que es la compra de uniformes, pelotas, bates y todo lo que tienen que ver con el equipamiento de cada uno de los equipos. Entonces esa es una primera atracción, tener dólares preferenciales y de cantidades importantes que cubren los gastos de pago de jugadores importados, traslados internos en el país, llámese vía terrestre o vía aérea, dependiendo de la decisión de cada gerencia, hoteles, alimentación de los jugadores y por supuesto pago de nóminas, ¿ok? Eso lo cubre realmente esos dólares preferenciales. Luego tiene otro negocio importante que es muy rentable para los equipos de béisbol, que es los circuitos radiales. Cada circuito de radio, ¿ok?, hace una negociación con transmitir todas las temporadas por equipos, y esos circuitos radiales obtienen recursos importantes por pago de publicidad y propaganda o intercambios que se pueden hacer dentro de los circuitos radiales. Lo otro es la venta de espacios publicitarios dentro de los estadios, ¿ok? Eso también es una fuente de ingreso importante que tienen los equipos.
la venta es el souvenir o su ropa deportiva, llámese chaquetas, franelas, gorras, bandanas, gualas, y calcomanías, pin y todo lo que son souvenirs. Ahí hay una relación que tiene que ver con la boutique de cada equipo de béisbol y lo que llama la piratería, ¿ok? También hay equipos de béisbol, y puedo decir muy directamente, como el equipo de Águilas del Zulia, que ha logrado hacer una cadena de comercialización tanto de su boutique premium, que llaman clase A, y también tienen un producto que lo llaman clase B, que lo venden alrededor del estadio, ¿ok? A más bajo costo, pero sigue siendo un negocio de ellos, ¿ok? Claro. También lo que son las ferias de comidas, todo el franquiciado que se da dentro de las ferias de comida, los permisos que se dan para la venta de alimentos, refrescos, por supuesto alimentación en feria, pero también una venta de comida dentro del estadio, que son los vendedores ambulantes, que venden tanto los acuerdos que hacen con las cerveceras nacionales, las empresas de refresco nacional, y por supuesto con marcas para vender, como decir, pizzas, perro caliente, hamburguesas, pequeños, ¿ok? Y todo lo que son golosinas, que también eso se hace por franquicia, por acuerdos, por juego, por ventas, por numeración, y eso se tiene un registro importante, y generalmente esos negocios son de algún familiar o allegado a los dueños de equipos de béisbol. En la gran mayoría del estudio que hicimos, vamos a hablar de un 95%, todo lo que estoy hablando, todo lo que estoy explicando, desde la atención de la sala sanitaria, que para unos equipos es particularmente gratis, y alguna vez paga la entrada, pero para otros se paga algún servicio. Todo eso son empresas familiares alrededor de las juntas directivas de los equipos de béisbol. Lo otro es el alquiler de cabinas especiales dentro de los estadios, lo que llaman sillas numeradas, que se alquilan para empresas, para algunas cooperativas, algunas instituciones o personas que compran, y en esas cabinas, además que tienes una vista privilegiada, tienes atención interna, te venden comida, te venden bebida, te atienden durante el juego, y eso por supuesto son ingresos directos a la junta directiva. Tienen también lo que llaman, en este caso, la primera bola, los primeros lanzamientos, se los venden a empresas. Hoy es la copa de la empresa X, ¿ok? Esa copa, esos lanzamientos, esos primeros lanzamientos y esa premiación final, se las venden a alguna empresa y pagan por esa copa. Lo otro es, hay una relación entre empresa y mascotas. Las mascotas de los equipos, como animan al público, en algún momento los animadores que los equipos contratan hacen alguna referencia o preferencia empresarial a alguna marca durante el juego, y eso se cobra directamente, o se hacen intercambios con algunas empresas que reparten algunos souvenirs también de esas empresas para premiación dentro del estadio. Lo otro es el cobro de estacionamientos en los estadios, ¿ok? Hay equipos de béisbol que no administran directamente los estacionamientos, hay otros que sí, pero quienes lo administran ingresa grandes cantidades. Y lo otro, que juegan los intercambios con las empresas hoteleras, con las aerolíneas del país, con los charters que alquilan, con los autopullman, ¿ok? Y eso, por supuesto, les ayuda mucho a compensar el pago de los jugadores. Y lo último que tienen los ingresos, principalmente, es por el pago de entradas, ¿no? No es el principal ingreso, porque eso ha mermado por los costos, pero siempre hay juegos especiales, sobre todo en el caso del equipo Águilas del Zulia. Cuando visita Caracas el Zulia, es un llenazo, ¿ok? Lara Zulia es un llenazo también. Entonces hay juegos particulares, sobre todo el juego inicial, cuando empieza la temporada, es un llenazo, y juegos muy especiales que son llenazos, que son muy rentables para los equipos. La Liga Venezolana de Béisbol tiene un acuerdo, ellos hacen lo que llaman un pote, ¿ok? El pote es que ellos invierten un porcentaje, que lo deciden en junta directiva, que va a un pote especial de las ganancias de las ventas de entradas, para un poco amortiguar a aquellos equipos que no van a la clasificación final, que no van a round robin, ¿ok? Que llegan hasta diciembre, entonces obviamente tienen gastos de cumplir a final de año, y le dan como una compensación interna de los equipos. Sin ninguna duda, hablando y por supuesto la publicidad que se tienen en aerolíneas, en hoteles, en franelas, en las franelas de los equipos, o sea, tantas cosas que entran como extras,
Y por supuesto el tema de las sillas numeradas, que es la mayor rentabilidad en un estadio. Le recordamos a los oyentes que conversamos con el politólogo y consultor político empresarial Jesús Castillo Molleda sobre el béisbol como negocio en Venezuela. Además de todos estos ingresos que nos ha detallado, yo quisiera preguntar, en este punto de crisis económica o de situación país, ¿el negocio sigue siendo, el béisbol sigue siendo un negocio fructífero en Venezuela? Sigue siendo fructífero porque en el escenario más desfavorable, que los estadios de béisbol no estén llenos, con lo que yo te explicaba anteriormente, sí, los equipos cubren sus gastos operativos, ¿ok? Claro. Solamente el obtener dólares preferenciales, sin ninguna duda ya eso es una gran rentabilidad para los equipos de béisbol. Y lo otro, que también los equipos pueden tener dineros especiales con actividades extras que hagan sus jugadores, ¿ok? Visitas institucionales, actividades muy privadas, y eso cobran aparte por la marca del jugador, ¿ok? Pueden vender pelotas firmadas por los jugadores, jornadas especiales de actividades, visitas institucionales, fiestas privadas, y eso es una categoría que tiene 3 años en Venezuela, que es bastante rentable para los equipos de béisbol. Esa es la razón que hasta hoy, 2 de octubre del año 2018, ningún dueño de equipo de béisbol en Venezuela ha anunciado la venta de su equipo hasta este momento. Así es. Si algún equipo de béisbol en Venezuela estuviera dando pérdida, no tuvieras duda que alguien lo estuviera vendiendo y otro lo estuviera comprando, pero eso no ocurre en el país hasta esta fecha. Además de, bueno, por supuesto, el negocio sigue siendo lucrativo según sus palabras. El béisbol, el negocio parece bastante bien estructurado. Tiene ganancias desde muchísimas fuentes, pero ¿puede mejorarse el béisbol venezolano en cuanto a organización, en cuanto a negocio y en cuanto a generar dividendos? Sí, claro que puede mejorarse, y por eso es que hay diferencia entre equipos de béisbol en Venezuela. ¿Okay? Hay equipos de béisbol que deciden viajar simplemente por tierra, eso desgasta mucho a los jugadores. Así es. Hay equipos de béisbol que alquilan charter de aviones permanentes, y eso por supuesto le da mayor rentabilidad a los jugadores en campo, y hay equipos de béisbol que son muy organizados en el campo, ¿ok? Vemos la logística que se monta en el estadio universitario de Caracas, donde puede haber un juego un día con Tiburones de La Guaira y puede haber un juego un día con Caracas, y ustedes ven cómo desarman y arman el estadio en minutos, ¿no? Entonces, y además son 2 cerveceras diferentes que juegan para cada equipo financieramente hablando, y montan el servicio de atención sanitaria, estacionamiento, iluminación, atención al cliente. Son muy superiores en equipos capitales, ¿ok? Que a los equipos de las provincias. Entonces sí se puede mejorar, sí puede haber una mejor junta directiva, sí puede haber mayor inversión, sí puede haber el negocio desde otro punto de vista, y además se puede trabajar con la preparación de peloteros para exportar. Por ejemplo, las escuelas de béisbol en Venezuela pueden hacer mayores esfuerzos para que jugadores de su marca, formados en sus escuelas, puedan ser exportables. Y sin ninguna duda, un equipo que logra exportar un jugador está ganando dividendos por parte de su preparación. Sí se puede mejorar, si hay manera de mejorarlo. La crisis económica del país va a seguir presente, va a agudizar, pero el béisbol sigue siendo un entretenimiento familiar, y habrán unas personas que no podrán pagar una gran entrada, pero pueden ir a lo que llaman los bleachers en los estadios, que las entradas siguen siendo populares, y eso por supuesto sigue habiendo presencia de personas dentro de los estadios, pero además se me olvidó decirte también que hay otros recursos extra, que son las transmisiones que se hacen por los canales de televisión, que también tienen obtienen recursos por la publicidad y propaganda que se hacen los mismos. Entonces lo que hace falta es mayor voluntad y mayor exigencia también del espectador. Si tuviéramos un espectador más exigente, seguramente tuviéramos equipos de béisbol mucho más de mejor atención en los estadios del país, y tuviéramos equipos de béisbol con mejores jugadores, en este caso por la inversión que se pueden hacer desde muchas empresas de béisbol en Venezuela. Doctor Castillo, muchísimas gracias por el tiempo, por aclararnos todo esto y por describirnos con detalle el negocio del béisbol en Venezuela. No, muchísimas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta, y estamos a sus órdenes siempre. Y bueno, el 12 de octubre empieza la temporada de béisbol. Así es. Gane el que tenga la mejor estrategia. Así es. No siempre gana el mejor.
Así es, era Jesús Castillo Molleda, politólogo, consultor político empresarial, profesor del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia, comentándonos un poco sobre el negocio del béisbol en Venezuela. Para él, en sus palabras, sigue siendo rentable, sigue siendo un negocio atractivo, a pesar de la crisis económica, y nos ha comentado en un par de oportunidades que si el béisbol no fuera un negocio en Venezuela, estarían todos los equipos en venta, y aquí nadie tiene su equipo en venta.